Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de las doctrinas fundamentales. En esta oportunidad hablaremos acerca de la tercera doctrina fundamental, que lleva por nombre la fe. Como punto número 1, hablaremos la terminología. Según Ropero Versosa, en el Antiguo Testamento, dos raíces dominan el vocabulario hebreo de fe. El término amán, que evoca firmeza, seguridad, confiar y creer. Por lo que la raíz verbal amán se traduce frecuentemente como creer. En Génesis 15:6, Éxodo 4:31, 14:31, 19:9, Deuteronomio 1:23, 9:23, Segunda de Crónicas 20:20, Salmos 78:22, en el verso 32, Salmos 106:24, Isaías 53:1, capítulo 7, verso 9, capítulo 28, verso 16. El segundo término es batá, que significa o se refiere a la seguridad y la confianza. Este mismo autor sostiene que en el Nuevo Testamento, en el griego clásico, pistis significa primariamente confianza. De ahí viene el latín fides, como la que alguien puede depositar en otra persona. Puede indicar también, aunque más raramente, la fidelidad que uno promete guardar, o una prenda de ello, la palabra dada, como en 1 Timoteo 5:12. Entonces vemos que en toda la Biblia hay básicamente tres términos que dominan lo que es la palabra fe. En el Antiguo Testamento, el hebreo amán y batá. Y en el Nuevo Testamento, el griego pistis. Teniendo ya este conocimiento, pasamos a lo que es el segundo punto, el concepto de fe. De acuerdo con los significados etimológicos de la palabra fe, vemos que hace referencia a firmeza, a seguridad, a confiar y a creer. Así podemos decir que la palabra fe significa o es la seguridad y la confianza que tiene el creyente en Dios y en su palabra. No es de ninguna manera un creer a ciegas ni un fanatismo, sino que la fe del creyente está basada en hechos. El firmamento anuncia la obra de las manos de su Creador. Está basada en la fidelidad a su palabra, las promesas cumplidas a los hombres de fe y al pueblo de Israel. Está basada en la experiencia, que son las pruebas que Dios ha dado acerca de sí mismo y de su poder a los que creen en Él. Y está basada en la lógica. Nuestra razón, cuando está libre de prejuicios, nos lleva a aceptar y creer en Dios, pues vemos sus obras y ha demostrado su fidelidad. Como tercer punto, veremos las implicancias de la fe. La fe implica dos cosas. La primera es la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel a su palabra y a sus promesas, aunque el hombre sea infiel. Por lo tanto, Dios es totalmente digno de confianza. Solo Dios es verdadero y permanece para siempre, por lo cual solo Él puede cumplir todo lo que promete. Lo segundo, o por otro lado, la confianza del hombre. El hombre, lo único que tiene que hacer es depositar su confianza en Dios, ya que, como hemos dicho, Él, o sea Dios, es el único digno de confianza y de fe. Dios no fuerza la fe de ningún hombre,
sino que tienen la libertad de elegir, pero cada uno es responsable de las decisiones que toma. El hombre demuestra su fe en Dios a través del sometimiento total a la voluntad de Dios y a su palabra, lo cual se hace visible a través de la conducta santa y el buen testimonio del creyente. Punto número 4, el origen de la fe. Dios es el origen y la fuente de la fe. Afirmamos esto porque Él la dio a cada persona, según Romanos 12:3 y Judas 3. El Señor Jesucristo, que es Dios, es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. La fe es el fruto del Espíritu Santo como una dádiva sobrenatural en los momentos de crisis, según Gálatas 5:22. El don de fe es dado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 12:9. Así que afirmamos que la fe no es propia del hombre, ni es producto del esfuerzo humano, sino que ha sido dada por Dios. De esta manera se puede decir que Dios ha capacitado a cada ser humano para creer, pero cada persona es responsable de aquello en lo que deposita su fe. Algunos deciden creer en hombres, en criaturas. Otros depositan su fe en los demonios, en Satanás. Y otros, por la gracia de Dios, creemos en el único Dios todopoderoso. Punto número 5, fe y salvación. Ya hemos dicho que la salvación es una obra enteramente de Dios, que la salvación es un don de Dios. Así que la fe en el Señor Jesucristo es el único medio o manera a través del cual el pecador puede ser salvo. Esto según Marcos 16:15, Juan 3:16, Juan 3:18 y Hechos 16 del 30 al 31 y Romanos 3:21 al 31 y Efesios 2:8. Se espera que el pecador acepte por fe la salvación provista por Dios, pero no siempre es así, sino que muchos desprecian el regalo de Dios. Muchos desprecian al Señor Jesucristo. Punto número 6. La fe como método de Dios. El pastor Eliseo Duarte solía decir que Dios ha hecho promesas y siempre ha encontrado quien le crea. Adán fue el primer pecador, pero también el primer creyente, pues creyó en la promesa de Dios de que vendría un redentor, según Génesis 3:15, y por fe llamó a su mujer Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes, según Génesis 3:20. Noé creyó a Dios sobre los eventos futuros y con fe aparejó el arca en la cual se salvaría él y su familia y los animales que les acompañaron, según Génesis 6:13 al 22. Abraham creyó a la promesa de Dios y dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a la tierra que el Señor le había mostrado. Moisés creyó a Dios acerca de la liberación de los israelitas y por fe regresó a Egipto conforme Dios le había dicho que hiciera. En el Nuevo Testamento se hace hincapié una y otra vez en la fe en el Señor Jesucristo, ya que Él es el único medio por el que el hombre puede ser salvo. En Hebreos 11 se destina todo un capítulo para hablar de los hombres y mujeres que creyeron en Dios. Por lo tanto,
podemos afirmar que la fe es el método a través del cual Dios trata con los hombres, y esto independientemente de la dispensación. Y que mientras el creyente crea en Dios y en sus promesas, no será avergonzado jamás. Que Dios siempre honra la fe de aquellos que le creen. Y que el camino del Evangelio y la vida cristiana es un camino de fe. Punto número 7. La fe se puede ver. Primero, la fe se puede ver a través de la obediencia. La fe y la obediencia están estrechamente relacionadas, de tal manera que la obediencia a la doctrina, al Evangelio y a la voluntad de Dios demuestran que creemos en Él. Afirmamos esto de acuerdo a Romanos 16:26, Romanos 1:5, Romanos 15:18 y Hechos 6:7. Segundo, la fe se puede ver a través de las obras. Sabemos muy bien que la salvación no es por obras, que la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe, según Efesios 2, 8 y 9. Pero una fe que no se traduce en obras es muerta en sí misma, es una fe de labios, una fe falsa, es mentira. El cristiano no hace obras para ser salvo, sino que las hace porque ya lo es, o sea, porque ya es salvo. Las hace como demostración de la transformación que Cristo ha operado en su interior, y sus obras, sus acciones, su testimonio hacen visible su fe, demuestran cuánto cree y confía en el Señor Dios Todopoderoso. 8. Tipos de fe. Primero, la fe natural o humana. Llamamos fe natural o humana a la natural disposición del hombre para creer, ya sea en Dios, ya sea en supersticiones o en los acontecimientos históricos. Segundo, la fe intelectual. Llamamos fe intelectual a la fe de la mente, cuando se aceptan lo que dicen las Escrituras, pero no se sujetan a ellas. Este sería el caso de la fe de Caín, sería el caso de los demonios también, que ellos creen en Dios, creen que hay un Dios y tiemblan delante de Él, pero hacen lo contrario, se rebelan contra Dios. Tercero, la fe salvadora o del corazón. Llamamos fe salvadora o del corazón a la fe que es según Efesios 2:8. Es una fe viva y auténtica. Esta es la fe que va acompañada de obras. Es una fe que se demuestra con las obras de justicia, de la cual son su fruto natural. Esta fe es producida por el Espíritu Santo en el corazón del hombre cuando cree, cuando oye el Evangelio y lo cree. Cuarto, fe como fruto del Espíritu. Esta fe se produce en el creyente una vez que ha sido ya bautizado con el Espíritu Santo. Según Gálatas 5:22, este fruto se manifiesta en medio de las situaciones difíciles y pruebas para ayudar al creyente a perseverar en el camino del Señor. Quinto, fe como don. Esta es una dotación sobrenatural de fe por parte de Dios, por medio de la cual
el creyente puede realizar obras sobrenaturales. Es la fe de la que se habla en 1 Corintios 12:9. Los apóstoles oraban pidiendo este don allá en Hechos 4:29 al 30. Punto número 9. Aplicaciones de la fe. La fe se debe aplicar al orar, ya que permite que nuestras oraciones sean respondidas por Dios, según Mateo 21:22, Marcos 11:24. Se debe aplicar fe al oír el Evangelio, pues nos permite recibirlo con provecho, según Hebreos 2:4. Se aplica la fe cuando el maligno ataca con sus dardos de fuego. La fe es el escudo que permite apagarlos, según Efesios 6:16. La fe se debe aplicar también al afrontar dificultades, ya que capacita al creyente para afrontarlas con confianza, de acuerdo con el Salmo 27:3. Y se debe aplicar fe ante las promesas de Dios, pues lleva al creyente a confiar y esperar en Dios hasta la muerte, según Hebreos 11:13. Punto número 10. Resultados de la fe. La fe da firmeza en el camino del Señor, según Romanos 11:20 y 2 Corintios 1:24. Otro resultado es que permite agradar a Dios, según Hebreos 11:6, ya que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Otro resultado es el perdón de pecados, según Hechos 10:43, 2 Corintios 5:17 y 1 Juan 1:7. Otro resultado de la fe es la justificación, según Hechos 13:39 y Romanos 3:25. Otro resultado es que el justo por la fe vivirá, según Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 11:38. La fe da vida eterna, según Juan 3:15 al 16. La fe permite la edificación, según Judas 20, y es por fe que somos adoptados hijos de Dios, según Juan 1:12, Gálatas 3:26 y Efesios 1:5. Esto ha sido todo respecto al tema de la fe. Esperamos que haya sido comprendido y que sea de bendición para todos. Les invitamos a compartir estos temas para que más hermanos y personas puedan seguir aprendiendo sobre la doctrina del Señor. Dios les bendiga grandemente.